Hola, muy buenos días, querido hermano y querido amigo. Espero te encuentres muy bien en esta hermosa y preciosa mañana, iniciando una semana más, iniciando y dándole continuidad a nuestra serie ¿Qué estás dispuesto a ofrecer a Dios? Y hace días escuchaba la historia del predicador inglés George Walfield del siglo XVII. Walfield fue el primero que predicó al aire libre y eso lo hizo famoso porque no simplemente se limitaba como en esa época muchos contemporáneos suyos hacerlo simplemente en la iglesia, sino que él se atrevió a ir más allá. Él se atrevió y se dispuso a ofrecer más yendo a predicar al aire libre fuera de la iglesia, y aquí es donde nace toda esta parte de ese evangelismo afuera, ¿cierto? Pero la historia de este hombre cuenta que provenía de una familia muy pobre, donde eran 7 hermanos. Muy pobre debido a que su padre, cuando él tenía 2 años, muere. Él muere y entonces, debido a todo esto, juntamente él con su familia tienen que enfrentar circunstancias muy difíciles, con el agravante de que George era un niño muy enfermo. Tenía una déficit en su salud y entonces todo esto era un agravante, porque cuando tenemos una déficit y no tenemos con qué cubrirla, se nos hace mucho más complicado. Pero al principio su interés, el interés de George era el solamente ir a la iglesia los domingos, y considero yo que quizás es como el de muchos hoy en la actualidad, que su interés es solamente ir a la iglesia los domingos, escuchar la palabra, salir de nuevo, no pasó nada o no sé, así, ese era el interés de él. Pero resulta que sucede algo que quizás es lo que también nosotros en la actualidad esperamos: una palabra que nos haga clic, una palabra que nos toque el alma, el corazón, y que nos permita reaccionar frente a lo que Dios está queriendo de nosotros, pero a lo que nosotros estamos dispuestos a ofrecerle a Él. Y resulta que George escucha aquella palabra acerca del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, y entonces él se identificó inmediatamente con esta palabra, porque esto lo llevó a su realidad, haciéndolo entender de que Dios se había hecho hombre y había venido a morir por él, que había venido a ocupar el lugar que le correspondía a él. Entonces esto causa ese clic en su vida y lo lleva a reaccionar en una forma diferente. Ya ahora él iba a la iglesia no solo por ir los domingos, sino que ya anhelaba estar en cada una de las actividades que su congregación realizaba. Entonces él encuentra todo eso. Sí, Dios vino, se hizo hombre y vino y ocupó el lugar en la cruz, en el lugar de la muerte que debía ocupar cada uno, que habíamos de ocupar cada uno de nosotros, en este caso George. Entonces lo que deja es que, o lo que más bien le lleva a él a darse cuenta, y es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, y hablábamos la semana pasada, es que vemos lo valioso que somos para Dios, lo valioso que somos en las manos de Dios, valor que muchas veces nosotros no logramos entender, no logramos estimar. Pues George sí estimó ese valor que él tenía en las manos de Dios, y entonces esto no lo hizo enfocarse en su déficit de salud, sino en decir: si él murió por mí, yo ahora tengo algo que ofrecerle a él. Y esto lo hizo entender y cambiar su realidad y su panorama para poder empezar a hacer la obra o permitir que Dios hiciera la obra que hizo en este hombre. George pasó a ser uno de los más grandes predicadores de todos los tiempos, pero no lo hizo, o esto no lo llevó a ese lugar, no por la forma de expresarse en público, no por el mensaje contundente que él ofrecía, sino que lo llevó a hacer esto fue la relación íntima y personal que él tenía con el Señor. Una relación
que lo hacía clamar: Señor, tengo sed de ti, tengo sed de ti. Y el salmista en el Salmos 42 dice la siguiente manera en los primeros versos: cual siervo jactante en busca de agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas: ¿dónde está tu Dios? Recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracias hacíamos gran celebración. Entonces mira el salmista lo que sucede aquí. El salmista dice: hey, yo hacía esto, hey, yo me deleitaba en esto, hey, yo me gozaba con el pueblo en esto, pero ¿qué pasó que ahora me estoy dejando atemorizar? ¿Por qué me dejo? ¿Por qué me deprimo? ¿Por qué me angustio? ¿Por qué he de estar angustiado? Entonces es donde empieza diciendo: hey, así como el siervo brama por las corrientes de agua, así brama mi alma por tu presencia. Y esto es lo que George se dio cuenta cuando esa palabra del bautismo de Jesús hizo clic en su vida. Y dijo: yo tengo que reaccionar. Y reaccionó. Por eso te decía, aunque nosotros hoy podemos estar sufriendo lo que él, simplemente ir cada domingo a la iglesia, yo espero que cada uno podamos encontrar esa palabra, así como lo hizo este gran predicador, para despertar y decir: Señor, tengo esto y estoy dispuesto a ofrecerte esto, pero haciéndolo de todo nuestro corazón. ¿Qué tal si reflexionamos acerca de, tenemos esa palabra que nos hace clic o la estamos buscando? Shalom, chao, chao.